Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. CU Superíndice 3 Moes tu UDN? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que su copyright que muchísimos de ustedes han estado esperando. Y es que como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. ¿Recuerdan esa pareja? ¿La pareja de Ensueu más menos o de la televisión Superíndice 3N turca? Bueno pues, vamos a desentrar más menos la verdad. Por QU copyright terminaron. ¿QU copyright para su Superíndice 3 realmente? Hoy a QU en este vídeo vamos a contarles la historia completa. Vamos a bucear en rumores, en entrevistas, en todo lo que hay disponible para armar el rompecabezas y que ustedes, mis queridos seguidores, tengan la versión Superíndice 3N MUS completa posible. Asu que si estuvieron listos para conocer todos los detalles, QU copyright dense hasta el final porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos no puedo dejar de recordarles algo importantísimo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Además Asu no se perderán en ninguno de mis vídeos, y créanme que vienen muchas sorpresas Asu que ya saben, voto Superíndice 3 en el rojo de suscribirse, campanita para recibir notificaciones y listos para sumergirnos en el drama. Bueno, empecemos por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos nombres que resonaron con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que conquistó Superíndice 3 a millones de corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la atracción Superíndice 3N, palpable, y rápidamente. Lo que comenzó Superíndice 3 como una relación Superíndice 3N profesional se transformó Superíndice 3 en un romance que ilusionó Superíndice 3 a todos los fans. Las redes sociales explotaron con fotos, videos, comentarios, todos queríamos que esta pareja, que ya brillaba en la pantalla, fuera real también copyright N en la vida. Y Asu fue. Los primeros meses fueron de pura felicidad. Fotografías de viajes, declaraciones de amor en entrevistas, muestras constantes de cariño más menos o. Era como vivir un cuento de hadas. La pareja se mostraba feliz, compenetrada, y parecua que su relación Superíndice 3N iba viento en popa. Compartían momentos especiales con sus familias, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Kerem con su carisma y profesionalismo, y Hande con su belleza y talento, eran la pareja perfecta, o al menos, Asu lo veíamos todos desde fuera. Pero como suele suceder, la vida real no es una película. Los rumores comenzaron a circular. Algunos medios empezaron a hablar de diferencias, de problemas de agenda, de desacuerdos en sus vidas personales. Al principio todo se tomó Superíndice 3 como especulaciones, como parte del juego de la fama, pero los rumores se intensificaron a medida que el tiempo pasaba. Las fotos juntos comenzaron a escasear, las declaraciones de amor se volvieron muy escasas y distantes. La pareja, que antes era omnipresente en las redes, comenzó Superíndice 3 a distanciarse. Y entonces llegó Superíndice 3 la confirmación Superíndice 3N. La noticia que nadie quería escuchar, pero que lamentablemente era inevitable, Kerem y Hande han terminado. La decepción Superíndice 3N fue generalizada, el shock, notable. QU copyright ha pasado. CUL era la razón Superíndice 3N de True S de esta ruptura que para muchos parecua tan inesperada. Los medios de comunicación Superíndice 3N por supuesto, se lanzaron a la caza de la información Superíndice 3N. Se especuló Superíndice 3 con todo tipo de teorías. Se habló Superíndice 3 de infidelidades, de celos, de falta de compromiso, de incompatibilidad de horarios. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada oficialmente por los protagonistas. Tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo, evitando declaraciones públicas que pudieran echar sleu más menos al fuego. Pero como les dije al principio, AQ es donde entramos nosotros. Hemos recopilado información Superíndice 3N de diversas fuentes, hemos analizado entrevistas, hemos revisado declaraciones de personas cercanas a la pareja, y hemos intentado reconstruir la historia completa. Y aunque no podemos afirmar al 100% la verdad absoluta, podemos ofrecerles una versión Superíndice 3N lo más completa y realista posible. Asterisco el comienzo, un amor en la pantalla, un sueño hecho realidad asterisco.
La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es en esencia una historia de amor nacida en el set de Gravatio Superíndice 3N. Love is in the Air, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno mundial, fue el caldo de cultivo perfecto para el romance. En la serie, Kerem interpretó a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, y Hande encarnó a Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura llena de vida y encanto. La química entre ellos era palpable, una chispa que trascendía la pantalla y cautivaba a la audiencia. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. A medida que los episodios se emitían y el romance de Serkan y Eda se desarrollaba, los fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la magia que veían en la pantalla fuera real. Las redes sociales se inundaron de publicaciones dedicadas a la pareja, comparando sus interacciones fuera del set con las de sus personajes. Y las esperanzas de los fans se hicieron realidad. Los rumores sobre una posible relación superíndice 3N entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Fotografías y vídeos de ellos juntos fuera del set alimentaban las especulaciones. Los paparazzi capturaron imágenes de ellos compartiendo momentos íntimos, paseando de la mano, cenando en restaurantes. Era evidente que la conexión superíndice 3N entre ellos iba más allá de lo profesional. Finalmente las dudas se disiparon cuando ambos confirmaron su relación superíndice 3N. Las redes sociales explotaron con celebraciones. Los fans estaban emocionados y la pareja se convirtió en el centro de atención de la industria del entretenimiento turca y más allá. Se les consideraba la pareja perfecta, un ejemplo de romance y éxito. *** La edad de oro, felicidad y amor a la vista ***. Los primeros meses de la relación superíndice 3N de Kerem y Hande fueron una época dorada. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su felicidad. Publicaban fotos de sus viajes, compartían momentos especiales con sus familias y amigos, y se dedicaban mensajes de amor y apoyo mutuo. Viajaron juntos a diferentes destinos, explorando el mundo y compartiendo experiencias. Sus redes sociales estaban llenas de fotos en playas paradisíacas, ciudades cosmopolitas y paisajes impresionantes. Cada publicación era una declaración de amor, un testimonio de su felicidad y complicidad. También compartían momentos con sus familias, mostrando una fuerte conexión y un apoyo mutuo. La familia de Kerem y la de Hande parecían haberse integrado, y se les veía participando en eventos y celebraciones juntos. Esto reforzaba la imagen de una pareja sólida, unida no solo por el amor, sino también por el respeto y la admiración. Ambos se apoyaban en sus carreras profesionales. Asistían a eventos importantes juntos, se animaban mutuamente en sus proyectos y se dedicaban palabras de aliento. Kerem y Hande eran el uno para el otro, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Esta etapa de su relación fue una fantasía para los fans. La pareja parecía perfecta, un ejemplo de amor y éxito. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, y cada gesto, cada palabra, era analizado y celebrado. ***, las sombras comienzan a aparecer, rumores y distanciamiento ***. Como suele suceder en las relaciones de alto perfil, la felicidad inicial pronto se vio empañada por las sombras. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por la curiosidad de los fans y la presión superíndice 3N de los medios. Algunos medios comenzaron a especular sobre posibles problemas en la relación superíndice 3N. Se hablaba de diferencias en sus agendas, de desacuerdos en sus vidas personales y de posibles roces en su convivencia. Al principio, estas especulaciones se tomaron con cautela, atribuyéndolas a la naturaleza sensacionalista de los medios y al interés que despertaba la pareja. Sin embargo, los rumores se intensificaron a medida que pasaba el tiempo. Las fotos juntos comenzaron a escasear. Las declaraciones de amor y apoyo mutuo en las redes sociales se hicieron menos frecuentes. La pareja, que antes era omnipresente en los medios, comenzó a distanciarse. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron menos frecuentes, y cuando se les veía juntos, la atmósfera parecía tensa, distante. Los fans notaron un cambio en su comportamiento, una falta de la espontaneidad y la alegría que caracterizaban su relación superíndice 3N. Este distanciamiento alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Los medios se lanzaron a la caza de información, tratando de descifrar lo que estaba sucediendo. Se hablaba de crisis, de posibles separaciones, de tensiones en la relación superíndice 3N.
La confirmación superíndice 3N, la ruptura que conmocionó a los fans Finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar, Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo, causando conmoción y tristeza entre los fans. La decepción fue generalizada. Muchos seguidores sentían que habían invertido emocionalmente en la pareja, y la noticia de la ruptura fue como una pérdida personal. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos actores, así como de especulaciones sobre las causas de la separación. Los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de información. Se analizaron las últimas publicaciones de ambos en las redes sociales, se revisaron entrevistas antiguas y se buscaron declaraciones de personas cercanas a la pareja. Se formularon diversas teorías sobre las razones de la ruptura, desde infidelidades y celos hasta incompatibilidad de horarios y diferencias de personalidad. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada oficialmente por los protagonistas. Tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo, evitando declaraciones públicas que pudieran avivar aún más la polémica. Ambos optaron por mantener el silencio, respetando su privacidad y evitando alimentar los rumores y las especulaciones. **L. Posibles razones, un análisis profundo **. Como mencioné anteriormente, la razón exacta de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio. Sin embargo, podemos analizar las posibles causas basándonos en la información disponible y en las declaraciones de personas cercanas a la pareja. **1. Presión mediática **. Una de las teorías más recurrentes y creíbles apunta a la presión mediática. La fama que obtuvieron con Love is in the air fue abrumadora. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. La falta de privacidad, las constantes especulaciones y los rumores pudieron haber generado tensiones y malentendidos que a la larga fueron insostenibles. Imaginen la vida de ellos, constantemente expuestos, con cada paso analizado y comentado. Es difícil mantener una relación en esas circunstancias, donde cada acción es objeto de escrutinio público y donde cualquier desacuerdo se magnifica y se convierte en un tema de conversación. La presión de los medios, la necesidad de mantener una imagen pública, la constante atención de los fans, todo esto pudo haber afectado negativamente su relación, generando estrés y dificultando la comunicación y la confianza. *2. Incompatibilidad de agendas **. Otra posible razón podría ser la incompatibilidad de agendas. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados, con carreras profesionales en constante ascenso. Los rodajes, los viajes, las presentaciones, todo esto requiere tiempo y dedicación, y a veces es difícil conciliarlo con una relación sentimental. Es posible que con el tiempo sus compromisos laborales se hayan vuelto incompatibles, dificultando el tiempo que podían pasar juntos. Los horarios irregulares, los viajes constantes, la falta de tiempo libre, todo esto puede afectar una relación, especialmente cuando ambos miembros tienen carreras demandantes. La distancia física y la falta de tiempo para compartir momentos juntos pudieron haber debilitado su relación, llevándolos a la conclusión de que lo mejor era tomar caminos separados. *3. Diferencias de personalidad *. Si bien parecían la pareja perfecta en pantalla, la realidad podría haber sido diferente. Quizás en el día a día, en la convivencia, surgieron diferencias en sus gustos, en sus valores, en sus expectativas de futuro. Es algo normal, que sucede en cualquier relación. Lo que pasa es que en su caso cualquier desacuerdo, cualquier diferencia, era magnificado por la atención pública. La falta de privacidad y la presión de los medios pudieron haber exacerbado las diferencias, dificultando la resolución de conflictos y la comunicación. A pesar de su química en pantalla, es posible que en la vida real, sus personalidades no fueran tan compatibles como parecía. Las diferencias en sus valores, sus expectativas de futuro o sus estilos de vida pudieron haber creado tensiones y dificultades en su relación. *4. Enfoque en la familia y la salud *. También se ha mencionado la posibilidad de que Hande haya decidido enfocarse más en su familia, especialmente tras la enfermedad de su madre. Esta situación pudo haberla llevado a priorizar otros aspectos de su vida. La enfermedad de un ser querido puede afectar significativamente a una persona.
La necesidad de apoyo y cuidado familiar puede llevar a reevaluar las prioridades y a tomar decisiones difíciles. Es posible que Ande, ante esta situación, haya decidido dedicar más tiempo y energía a su familia, lo que pudo haber afectado su relación con Kerem. **5. Simplemente el amor se acabó. **. Por supuesto, no podemos descartar que simplemente el amor se acabó. A veces las relaciones no funcionan, por más que ambas personas se quieran. Los sentimientos cambian, las prioridades evolucionan y a veces lo mejor es tomar caminos separados. Es posible que con el tiempo los sentimientos de Kerem y Ande hayan cambiado. El amor y la atracción inicial pudieron haberse transformado, y la relación pudo haber llegado a un punto en el que ya no era sostenible. Es una posibilidad dolorosa, pero real. A veces las relaciones simplemente terminan, sin que haya una razón específica o un culpable. **. El después, respeto mutuo y nuevos caminos. **. A pesar de la ruptura, tanto Kerem como Ande han demostrado respeto mutuo. Nunca se han dedicado a ataques públicos ni han hablado mal el uno del otro. Han mantenido una relación cordial, e incluso en algunas ocasiones, han sido vistos juntos en eventos sociales. Esto demuestra madurez y respeto, así como la capacidad de mantener una buena relación a pesar del final de su romance. Ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, y han demostrado fortaleza y profesionalismo. Kerem Bürsin ha continuado su exitosa carrera como actor, participando en nuevas series y proyectos cinematográficos. Ande Erçel también ha seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevas producciones y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos han aprendido de su experiencia y han seguido adelante con sus vidas, sin olvidar el cariño y el respeto que se tienen. **. Conclusión. Un capítulo cerrado, un futuro abierto. **. En conclusión, la razón exacta de la ruptura entre Kerem Bürsin y Ande Erçel sigue siendo un misterio. No hay una única verdad, sino múltiples factores que, combinados, pudieron haber influido en su decisión. La presión mediática, la incompatibilidad de agendas, las diferencias de personalidad y la evolución de sus sentimientos son solo algunas de las posibles explicaciones. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, y han demostrado madurez y respeto ante esta situación. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que incluso en el mundo de la fama y el glamour, las relaciones pueden ser complejas y desafiantes. Es una historia de amor que cautivó a millones de personas, pero también es una historia de aprendizaje y crecimiento. Ambos han aprendido de su experiencia, y han seguido adelante con sus vidas, demostrando que el respeto y la madurez son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Y a ti, mi querido espectador, te agradezco por acompañarme en este análisis. ¿Qué opinas tú sobre las razones de su ruptura? Déjame tus comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.